Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos nuevamente estudiando en 1 Corintios en el capítulo 5. Y vamos a ver hoy cómo Dios nos llama a través de este pasaje de la epístola a una vida lejos del pecado. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración y así vamos a comenzar nuestro estudio. Padre, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que a través de tu palabra tú nos guíes, nos enseñes y nos muestres, mi Dios, la gran importancia de vivir una vida limpia, una vida de santidad. Enséñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues al llegar a este pasaje, 1 Corintios 5, hoy retomaremos nuestro estudio desde el versículo 6. Hemos visto anteriormente en estos versículos ese peligro que existe en el envanecimiento. Quiere decir aquello que estos corintios estaban permitiendo en sus vidas. Ellos, como el apóstol Pablo les dice, estaban inflados, quiere decir envanecidos. Pensaban que sabían mucho. Las costumbres griegas que habitaban o que gobernaban su alrededor estaban siendo introducidas también dentro del cristianismo. Su filosofía, su pensamiento humano y aquellas cosas que ellos veían como superiores, las estaban trasladando ahora a la vida cristiana. Y lo único que estaban haciendo era abrir la puerta al pecado. A pesar de que ellos pensaban que sabían mucho, entendemos claramente a través de lo que hemos estudiado hasta ahora, que eran creyentes carnales, creyentes que no habían madurado, seguían su carne, seguían los deseos de su carne y seguían viviendo según los deseos de sus ojos, la vanagloria de la vida. Lo que Dios anhelaba con ellos era que ellos arreglaran. Parte de lo que estamos viendo en esta epístola es que el apóstol Pablo escribe para corregir ciertos aspectos que ellos estaban tolerando, que ellos estaban viviendo, y uno de ellos definitivamente que era ese envanecimiento que les llevaba equivocadamente a tolerar el pecado. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, hemos visto hasta ahora que era evidente que se estaba tolerando un pecado dentro de la iglesia. Para retomar nuestro estudio vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 5, donde nos dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, lo que estamos viendo acá es que el pecado era conocido de todos. Él dice, se oye. Esto no quiere decir que era un rumor, es que era un conocimiento generalizado, que esto estaba pasando. Y este hombre estaba viviendo, maritalmente, digámoslo, con la mujer que había sido mujer de su padre. No sabemos más de la situación o de los detalles, solo lo que entendemos acá era un pecado abierto y deliberado y verdaderamente terrible. Pero dice acá que ellos estaban tolerando esto. Dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Bueno, como vimos antes, esto no significa que debía ser llevado a la muerte, sino que la disciplina del Señor debía venir sobre él. Y la instrucción que el apóstol Pablo está dando es que esta persona debía ser apartada de la congregación, para que entonces toda la consecuencia de su pecado la pudiera experimentar y a través de esto entonces buscar que el quebrantamiento alcanzara su vida y se volviera en arrepentimiento. Esta persona que estaba viviendo en este pecado, estas personas que están recibiendo la epístola, es decir, los corintios, son creyentes. Han sido redimidos por Cristo, han puesto su fe en el Señor y tienen salvación. Evidentemente han perdido sus recompensas debido a su vida carnal, como lo estudiamos en 1 Corintios 3, donde vimos claramente que
todo se quemaría, aunque si bien decía, él será salvo. La idea es entender que no son las obras las que llevan a la salvación, es la fe en Jesucristo. Pero esto no significa que no importa cómo el creyente viva, el creyente debe vivir apartándose del pecado. Y la figura que el apóstol Pablo va a utilizar para enseñarnos esto es la figura de la Pascua. Pero hasta ahora entonces entendemos que se estaba tolerando este pecado de este creyente y el llamado del apóstol Pablo, realmente el llamado de Dios a través del apóstol, es que esta persona entonces fuera separada de la congregación como una disciplina del Señor. Y entonces sigue diciendo el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, cuando hablamos de un juicio, el creyente no es llamado a condenar, el creyente es llamado a discernir, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Luego dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nuevamente, este era un creyente, y este creyente debía sobrellevar la disciplina del Señor. Esa disciplina del Señor era ser separado de la congregación y de cierta forma, como el ejemplo de Job, dejar que el enemigo penetrara y tocara su vida. Por supuesto que el enemigo no buscaba arrepentimiento, el enemigo buscaría destruirle, pero Dios es soberano y en su soberanía Él guardaría la vida de esta persona hasta que Él supiera que el arrepentimiento estaba cercano. De alguna manera debemos entender que este es el camino. Cuando el creyente persevera en el pecado, después de haber sido reprendido o haber sido enfrentado más bien por la congregación, el llamado de Dios es a separarle la congregación y dejar que la disciplina del Señor venga sobre su vida. Pero bueno, esto lo estudiamos en nuestro último estudio. Ahora veremos en el versículo 6, y aquí empezamos nuestro estudio de hoy. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y es que al señalar el pecado que estaba tolerando la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo nos hace ver el peligro de mantener el pecado, el peligro de tolerarlo. Y aquí lo tenemos en este versículo 6. Ahora ya no está hablando de aquel que estaba cometiendo el pecado, está hablando de aquellos que están alrededor de él, aquellos creyentes que estaban tolerando el pecado. Quiere decir que se estaban reuniendo con él, conviviendo con él, entrando en intimidad con él, aun cuando evidentemente él estaba poniendo en mal, en tropiezo, o como tropiezo, el nombre del Señor Jesús. Y nuevamente, para describir este peligro, él hace uso de una alegoría mencionada, es la masa y la levadura. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Al usar esta figura y decirnos un poco, él utiliza la palabra griega mikra. Esto nos indica la severidad del principio. Tan solo un poco de pecado contamina. La levadura en la Biblia es sinónimo de corrupción, es sinónimo de pecado, y siempre es usada de esta manera en las Escrituras. Si vamos a Mateo capítulo 16, por ejemplo, y vemos acá, en el versículo 12 de Mateo 16, vemos cómo el Señor Jesucristo se refirió a la corrupción o al pecado, haciendo uso de esta palabra. Mateo capítulo 16, en el versículo 12, nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En ese sentido era la corrupción, aquello que ellos habían torcido en sus vidas en cuanto a la palabra, realmente en cuanto al pecado en el que vivían. La levadura de los fariseos era la hipocresía, la levadura de los saduceos era la incredulidad. Ambos eran un pecado ante los ojos de Dios. Y el principio mencionado por Pablo entonces tiene este ejemplo. Y no era difícil de comprender para los corintios. ¿Por qué? Porque la levadura, ellos entendían, no se quedaría sola en la masa que la contenía, sino que alcanzaría a leudar o a contaminar toda la masa. Mientras más tiempo se mantuviera en medio de la masa, más masa alcanzaría a leudar o a contaminar. Y entonces él está haciendo esa comparación con el pecado. De la misma manera, el pecado que es tolerado dentro de la iglesia contaminará a otros creyentes, mientras que no sea señalado o enfrentado,
siempre traerá contaminación. Vamos a Gálatas capítulo 5 y leamos el ejemplo que tenemos acá en el versículo 9 de Gálatas 5. Leemos nosotros lo siguiente. Gálatas capítulo 5 en el versículo 9 nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí él está hablando efectivamente del error que ellos estaban tolerando, que estaba desviando a todos en Galacia, o por lo menos aquellos que escriben en esta epístola. La idea es comprender que en nuestras vidas el pecado es muy peligroso, porque termina contaminando no solamente nuestra vida, sino la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Y si lo vemos desde la otra perspectiva, si nosotros toleramos el pecado en la vida de otra persona en el sentido de que seguimos viviendo en intimidad o en compañerismo con aquella persona que abiertamente, deliberadamente vive en pecado, no podemos quedarnos nosotros sin ser alcanzados por esa contaminación. Va a manchar nuestras vidas. Por eso es que Pablo les hace ver que había un problema en ellos, y ese problema era la jactancia que tenían. Regresemos al capítulo 5, versículo 6 de 1 Corintios y leemos acá: no es buena vuestra jactancia. Esta palabra jactancia, como hemos visto anteriormente, habla de envanecimiento. Estos creyentes estaban envanecidos. Habían apartado sus ojos de la palabra y habían apartado sus ojos de la sana enseñanza de los apóstoles, y esto los había envanecido. Ellos pensaban que sabían mucho. Esta instrucción que entonces Dios les está dando a través de este pasaje de las Escrituras es bien sencillo. Aquello que contamina debe ser removido. Vamos al versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y entonces él toma de lleno la figura de la Pascua. Y lo que está diciendo acá es que el pecado debe ser enfrentado, el pecado debe ser entregado. Esta referencia a la Pascua nos permite comprender mucho mejor la figura, porque debemos recordar entonces a qué se refiere esto de la Pascua. Y no olvidemos que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él les instruyó a celebrar la Pascua. Esta Pascua era una figura de esa obra redentora, de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Éxodo capítulo 12, tan solo vamos a leer algunos versículos para entender o para recordar a qué se refiere esta Pascua. Éxodo en el capítulo 12, nosotros podemos leer aquí acerca de ese momento en el que el Señor les instruye y les guía o les da las instrucciones de cómo debía ser celebrada la Pascua. Leemos en el versículo 3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Vamos al versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y vamos a ver más adelante el versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, en el versículo 6 dice: y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Habla del cordero que sería sacrificado en la Pascua, cómo su sangre era untada en el dintel de las casas, y esto era una señal de que ellos habían creían en lo que el Señor estaba haciendo y creían en la sangre del sacrificio. Es decir, ellos creían que por medio de este sacrificio Dios pasaría por alto la condenación en sus vidas. Aquel que no lo hizo murió, el que por fe lo apropió y lo hizo, entonces vivió. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, donde leemos lo siguiente, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Esa Pascua era una figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien al morir estaba llevando sobre sí mismo toda la culpa de nuestros pecados, y entonces hace posible que aquel que por fe apropia su sangre como pago por sus pecados, entonces el Señor le perdone y le libre del juicio. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 14, para que entendamos cómo esto se cumplió de una forma maravillosa. Juan 19, 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos:
he aquí vuestro rey. Y por supuesto esto habla de Pilato sacando a Jesucristo un poco antes de ser crucificado. El Señor Jesucristo murió en la Pascua, entre las 2 tardes. Su sangre fue derramada como pago por nuestros pecados. Entonces, cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a la Pascua, él está hablando de esto. Ya vamos a ver más en Levítico, pero él está hablando de esto. Él está hablando de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Quiere decir que nuestros pecados ya fueron pagados por el sacrificio de Cristo. Ahora estamos en Cristo, somos hijos de Dios y hay salvación en aquel que a través de la fe ha venido a Cristo buscando el perdón de sus pecados. Entonces, entendamos bien el pasaje. Vamos a 1 Corintios 5, cuando él dice, en versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando realmente de dos cosas, la Pascua y los panes sin levadura. La Pascua es el pago del Señor Jesucristo en la cruz, derramando su sangre para cubrir nuestra culpa. Esto nos quita la condenación, aquellos que por fe lo hemos apropiado. Es decir, nos da salvación. A través de la fe en Jesucristo, Él nos justifica. Esto no quiere decir que ya somos justos y nunca nos confundiremos. Él nos ve como justos. Eso pasa en la Pascua. Es la figura que habla de la salvación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero no solamente usa esa figura, como les digo, Él también usa la figura de los panes sin levadura. Y vamos a hablar un poquito de esto para entenderlo, porque lo que vamos a ver en este pasaje es que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les está enseñando a estos creyentes en Corinto y por supuesto a nosotros la necesidad de apartarnos del pecado. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Quiere decir, nuestros pecados fueron pagados por el Señor Jesucristo. La culpa de nuestros pecados fue pagada por el Señor Jesucristo al ir a la cruz. Pero ahora nosotros debemos apartarnos de esa vieja levadura y vivir como una nueva masa. Y esto no solamente habla de nuestra salvación, también habla de nuestra purificación, de nuestra santificación, es decir, de una vida lejos del pecado. Y esto es algo que no se lleva a cabo en un momento específico, es decir, la Pascua se sacrificó y el pecado fue pasado por alto. Venimos a Cristo, Él cubrió nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo sus hijos, nacimos de nuevo, hay salvación en nuestras vidas a través del Señor. Eso es algo puntual, algo que sucede cuando nosotros venimos a Cristo y cuando por fe buscamos en Él el perdón de nuestros pecados, es decir, cuando abrimos nuestro corazón nacemos de nuevo en el Señor Jesucristo. Ahí entonces apropiamos esa Pascua y nuestros pecados son perdonados. Pero debemos entender que esto no nos hace ya sin pecado, quiere decir, no somos perfectos y mientras estemos acá en la tierra seguiremos lastimosamente pecando. Pero Dios entonces nos dejó también la figura de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que esto significa es una vida santificada. Él quita el pecado y nosotros debemos permanecer en esa búsqueda constante del Señor, confesando nuestro pecado en intimidad con el Señor, para que Él entonces nos vaya llevando a madurar, a crecer lejos de esa vieja levadura que es el pecado en la vida del hombre. Les decía que en Levítico, vamos a leer capítulo 23 de Levítico, y vamos a ver acá los versículos 5 al 8 de Levítico 23. Este pasaje de Levítico nos habla de las fiestas, ¿verdad? De las fiestas que debían observarse. Dice del 5 al 8, esta es la primera, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esa es la Pascua. Y luego dice el 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. La idea es la siguiente. Aquí encontramos las instrucciones sobre la fiesta de la Pascua, sobre la fiesta de los panes sin levadura, y como mencionamos, nuevamente, se los vuelvo a repetir, la Pascua nos habla del sacrificio de Cristo, quien al morir como el Cordero de Dios, quitó la culpa del pecado, la condenación del pecado, quien al morir hace posible entonces que seamos reconciliados con Dios, cuando por fe apropiamos esto. Pero la fiesta de los panes sin levadura habla de limpieza,
Habla de la limpieza del pecado, la limpieza de la corrupción de la naturaleza carnal. Esta no es inmediata, como si lo era la Pascua. Esta se prolongaba por 7 días. ¿Por qué? Porque continúa ese perfeccionamiento hasta nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Esa es la idea. Y debemos reconocer acá que todos somos pecadores. Sin embargo, en Cristo nuestros pecados han sido expiados. Ahora somos hijos de Dios y debemos ser limpiados de la corrupción de nuestro pecado. Y esto es algo que día a día el Señor va haciendo en nuestras vidas. Es por eso que Pablo les está haciendo ver la gravedad de lo que ellos estaban haciendo, tolerando el pecado. El pecado estaba a la vista de todos y estaba avanzando la corrupción dentro de la congregación. Y él les dice, si han sido librados de la condenación por el sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces toleran la levadura y viven como masa leudada en vez de vivir como esa nueva masa que es la voluntad de Dios? Y es que debemos entender algo: si el pecador no se apartaba de su pecado, no podía seguir teniendo entonces comunión con la congregación. ¿Por qué? Porque el principio que estamos viendo en 1 Corintios 5, nuevamente el versículo 7, la primera parte dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Por qué? Porque si no serían contaminados entonces con este creyente que estaba viviendo en pecado. Y nuevamente, el pecado contamina. Sin embargo, la santidad no se transmite. ¿Qué quiere decir esto? Es bien importante porque a veces pensamos, bueno, esta persona está en Cristo, vive abiertamente en pecado, dice estar en Cristo, vive abiertamente en pecado, me voy a juntar con ella para santificarla. No, eso no pasa, me va a contaminar, eso es lo que va a pasar. Quisiera que leyéramos, para entender mejor, un pasaje que se encuentra en Ageo. Esto es parte de la ley, pero nos explica cómo funciona. Ageo capítulo 2 de Ageo. Vamos a leer en este libro de Ageo capítulo 2 los versículos 12 y 13. Ageo capítulo 2 versículos 12 y 13 nos dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Esa es la realidad. Algo inmundo no es santificado cuando toca algo santo. Y la idea es que aquel que vive en pecado no va a ser limpiado si convive con aquel que está buscando la vida limpia delante de Dios. Pero dice el versículo 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Pero lo contrario sí se cumple. Es decir, nada ni nadie puede limpiar el pecado, sino solamente Cristo. Y esto, cuando el creyente se vuelve al Señor, confesando su pecado y en arrepentimiento, vuelve nuevamente a la comunión con el Señor. Ahora, por supuesto, el incrédulo vive en pecado y él lo que necesita es nacer de nuevo a través de la fe en Jesucristo, acercarse en arrepentimiento al Señor, reconociendo sus faltas y poniendo su fe en Jesucristo como aquel que muriendo en la cruz pagó la culpa de su pecado. Pero la idea de lo que estamos viendo en 1 Corintios 5 es la siguiente. Nuevamente, nada ni nadie puede limpiar el pecado sino solamente Cristo. Es bien importante que tengamos cuidado con esa exhortación de regenerarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos regenerarnos, solamente el Señor nos puede regenerar. Al dar su vida en la cruz, Jesucristo quitó el pecado. Hizo de todos aquellos que por la fe vienen a Él nueva masa. Esa es la idea. Si Cristo murió por nuestros pecados y nos ha limpiado con su sangre, ¿no debemos nosotros acaso vivir en santidad? Es lo que Pablo está diciendo acá. Es lo que él está afirmando. Y es lo que a través de su palabra Dios nos dice. Si hemos sido rescatados por Cristo, debemos vivir esa nueva vida en Cristo como nueva masa, lejos de la corrupción de nuestra carne, lejos de nuestro pecado. Eso es lo que está él enseñando acá. Y es algo que nosotros debemos meditar muy bien, porque vivimos en tiempos de mucha confusión dentro del cristianismo. Y pareciera ser que yo puedo estar en Cristo, pero también dar rienda suelta a mi carne y vivir abiertamente en pecado. Y no es esa la realidad de la palabra de Dios, no es ese el camino de Cristo. Aquel que ha venido a Cristo es llamado por Dios a vivir una vida de santidad. Y aquel que no vive una vida de santidad, es decir, que abiertamente vive en su carne, como este creyente que estaba viviendo en fornicación con la mujer de su padre, entonces aquellos que quieren buscar al Señor no deben vivir en comunión con Él. ¿Por qué?
porque esa levadura va a contaminar también nuestras vidas. Y quisiera poner un ejemplo, y quisiera que lo pudiéramos decir abiertamente. ¿Y por qué no decirlo de esta forma? Si un creyente se reúne, se junta, es decir, anda, convive con personas que deliberadamente están en pecado. Pongamos un caso. ¿Qué pasa si un creyente tiene de amigo a un narcotraficante? Bueno, creo yo que su testimonio puede venirse a los suelos y acabar por completo con lo que el Señor anhela hacer con su vida. Esa es la idea. Si una persona vive abiertamente en pecado, el creyente no debe vivir en comunión con esta persona. Ahora vamos a entender que el apóstol Pablo va a decir a aquellos que se dicen ser cristianos, pero que viven abiertamente en pecado. ¿Por qué es esto? Porque va a terminar botando el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Una persona blasfema, por ejemplo. Una persona, aquí vamos a ver una serie de quizá me estoy adelantando, pero una serie de pecados que él está mencionando, y uno de ellos es maldiciente, es decir, aquel que anda hablando groseramente a las personas, a sus hijos, a su familia. Miren, lastimosamente, cuántas personas hay que se llaman a sí mismos o que son creyentes y que viven maldicientes o como maldicientes, hablando soezmente a su familia, a sus hijos, a sus semejantes. Esa no es la voluntad de Dios. Y Dios dice, cuidado. Si ustedes están buscando a Cristo y dando testimonio de Cristo y luego andan abiertamente con aquella persona que es maldiciente, ¿cómo lo verán aquellos a los que ustedes están compartiéndoles del Señor? Esa es la idea de todo esto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero quisiera que fuéramos a 2 Corintios 5 y en el versículo 15 entendiéramos este principio, aquella vida a la que el Señor nos llama cuando hemos sido rescatados por el Señor. 2 Corintios capítulo 5 versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la idea. Cristo murió por mí. Él me dio una vida nueva. Ahora mi vida debe ser suya. Ya no debo andar buscando las cosas de la carne en las cuales yo vivía antes de venir a Cristo. Esa es la levadura. Y Él me dice, apartaos de la vieja levadura, dejen esa vieja levadura, vivan como nueva masa. Vamos a Tito capítulo 2 en el versículo 14. Fíjense cómo en este pasaje también leemos cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la vida del creyente, cómo debe vivir el creyente. Tito capítulo 2 versículo 14 dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, esa podríamos decir en la Pascua, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es nuestra tarea, vivir en esa fiesta de los panes sin levadura. Me refiero a nuestra tarea en el sentido de entenderlo, porque el único que puede limpiarnos, como vimos, es el Señor Jesucristo. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, Pablo exhorta a celebrar la fiesta. Probablemente la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura estaba cercana, y por eso es que él escribe esto. Sin embargo, el principio se extiende a la comunión de los creyentes con Cristo. Vamos a 1 Corintios y vamos a leer en el capítulo 5, leamos el versículo 8. 1 Corintios 5, 8 dice, así que le celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y es que lo que él está diciendo ahora tiene que ver con la comunión entre creyentes y el Señor. Debe llevarse a cabo con toda pureza y honestidad. Pablo entonces contrasta la malicia y la maldad con la sinceridad y la verdad. Y es que somos llamados a vivir con toda honestidad, andando en la verdad, porque esto es algo que el Señor entonces va a tomar y usar como luz delante de aquellos que no le conocen. Evidentemente nosotros no tenemos luz propia. Él es el que ilumina nuestras vidas. Y cuando nosotros vivimos en comunión con Él, podemos entonces apropiar esto y vivir de esta manera, como nueva masa. Él anhela que andemos en la verdad. Ese es su camino, ese es su llamado. Entonces, para los creyentes en Cristo, la Pascua no es solamente algo que pasa un día, la fiesta de los panes sin levadura, no es algo que se observa, es la manera en la que nosotros debemos vivir. Debemos vivir con sinceridad, debemos vivir en la verdad del Señor. Y la única manera es someterse al Espíritu Santo a través de la intimidad con el Señor. Cuando leemos sinceridad, es una referencia a ser probados
Es decir, fíjense cómo dice nuevamente el versículo 8. Decía: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra sinceridad hace referencia a cuando la luz del sol brilla sobre algo y manifiesta lo que realmente hay. Es decir, una manera de entender esto es porque en la antigüedad, cuando se vendía una escultura, por ejemplo, si tenía un defecto se cubría con cera, pero al exponerlo al calor de la luz del sol, esa cera se derretía y se manifestaba entonces sus faltas, digámoslo, o su imperfección. Y la idea es que nuestras vidas sean sinceras, que la luz del Señor alumbre nuestras vidas y que todo aquello que no es verdadero sea quitado de nosotros. Es una referencia entonces a ser probados por la luz del Señor, la cual se manifestará y mostrará aquellas cosas que son defectuosas. ¿Para qué? Para que nosotros las llevemos al Señor y entonces sea Él quien nos arregla. Y es que la verdad, sin duda, nos lleva a pensar también en Cristo, no solamente la sinceridad. Debemos entender que el llamado de Dios entonces es a una vida pura, una vida honesta, una vida sincera, una vida genuina, una vida de verdad. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro. Leamos acá el versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente. Dice acá: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿A qué se refiere él con esto? Bueno, él está diciendo que anhela que nosotros comprendamos, y vamos hasta el final de este capítulo, en 2 de Pedro, capítulo 3 de 2 de Pedro. Vamos a leer acá el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios, que nuestra vida sea una vida genuina. Miren, hay muchos cristianos hoy que no están creciendo en la gracia, que no están creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, que solo se llaman cristianos, pero no viven en comunión con el Señor. Esa no puede ser una vida sincera, una vida de verdad. Es una vida que camina con Cristo, la vida que entonces se vuelve una vida verdadera. Es una vida que está fundamentada en la palabra de Dios. Bueno, Pablo les recuerda que él ya les había escrito advirtiéndoles sobre esto. Regresemos a nuestro pasaje en 1 Corintios, en el capítulo 5. Él dice acá en el versículo 9, vamos a leer del 9 hasta el 13, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y entonces dice, fíjense cómo empieza: no os juntéis con los fornicarios. Es evidente que él está haciendo relación con aquel creyente que estaba viviendo en pecado. Pero la palabra no solamente habla de ese tipo de pecado, porque la palabra fornicación es una palabra que viene de una raíz griega que habla de toda inmoralidad sexual. Y lo que Dios anhela es que haya pureza en la vida de los creyentes, de tal manera que los pecados sexuales estén lejos de la vida del creyente. Y entonces dice el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Él está diciendo, bueno, es evidente que el mundo vive en pecado. ¿Quién no vive en pecado lejos de Cristo? Vivimos en un mundo en donde la inmoralidad sexual es común. Podríamos hasta decirlo de forma alarmante, pero se ha vuelto normal. Y él dice, esto sería necesario entonces que ustedes salieran del mundo si no tuvieran que tener contacto con alguno que vive en pecado de esta manera. Pero él no está refiriéndose a aquellos que viven abiertamente en pecado en el mundo, sino que más bien, dice el 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y fíjense cómo menciona él acá una serie de pecados, una lista de pecados, y realmente todos los pone al mismo nivel. Porque debemos entender que la carne tiende a distintas cosas. La carne de uno va a tender a ser borracho, la carne de otro va a tender a ser maldiciente, la carne de otro va a tender a ser fornicario. ¿Es mejor el fornicario que el borracho o que el maldiciente? No. ¿Es mejor el borracho que el maldiciente? No. Es decir, la idea es entender que todo esto es algo de lo cual el creyente debe estar lejos para vivir como esa nueva masa. Pero no solamente en nuestras vidas, sino que la instrucción acá es
que debemos tener mucho cuidado de quién nos acompañamos. Me refiero de quién hacemos nuestro círculo íntimo, nuestro círculo social. Lastimosamente hay muchos creyentes hoy que conviven día a día, tienen negocios día a día, o podríamos decir, han hecho de su círculo social personas que viven deliberadamente en pecado, aun cuando se llaman cristianos. La idea es, apártate de aquello que tropieza el testimonio del Señor. Apártense de aquello que hace ver que sus vidas son iguales a las de aquellos con los que se acompañan. El creyente no debe tener parte con aquel que vive en pecado abiertamente, aun cuando se llame cristiano. Es bien importante que entendamos lo que él está diciendo acá. Ahora yo quisiera que prestáramos un poco de atención a los pecados que él menciona. Dice, a ninguno que llamándose hermano, el versículo 11, fuere fornicario. Y hablamos de esto, habla de pecados sexuales, desorden sexual en su vida. O avaro, dice. La palabra avaro, generalmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, viene de la palabra filarguro, que es amador de la plata. Pero aquí es una palabra distinta. Esta palabra avaro que tenemos acá va más allá, porque no solamente habla de alguien que ama lo material, sino que a alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa por lo material. Que no le importa pasar encima de alguien, que no le importa dañar a alguien, que no le importa aprovecharse de la situación de alguien. Miren, los creyentes deben mantenerse lejos de esto, porque somos llamados por Dios, más bien, a ser compasivos y misericordiosos. Lejos esté de nosotros el ser avaros. Luego habla de la idolatría. Es evidente que los corintios estaban rodeados de personas que adoraban imágenes, es decir, de dioses paganos y de todo tipo de figuras. Pero debemos entender que la idolatría no solamente se refiere a la adoración de imágenes, por supuesto que la incluye, pero hay muchas personas que idolatran las cosas que tienen, que se idolatran a sí mismos, y creo que va de la mano. El ser avaro o idólatra, de alguna u otra manera, puede llevarnos por el mismo camino. ¿Cuántas personas hoy no idolatran lo que tienen, sus posesiones? Aman no a las personas, sino a las cosas que tienen. Y hay frases como, yo amo mi casa, amo mi carro, amo esta cosa, amo el dinero. Bueno, todo esto es lo que Dios nos dice. Esa es la levadura que contamina. Manténganse lejos de aquellos que viven de esta manera, llamándose creyentes. Sigue diciendo, después de la idolatría, dice maldiciente. Esto es algo que nos debe hacer meditar, pienso yo, porque, ¿saben? Es una palabra que incluso se utiliza o se puede utilizar. Algunos escritores de léxicos griegos lo dicen así. Es una palabra que incluso se refiere a cuando un padre le habla o le levanta la voz menospreciando a su hijo. Eso es ser maldiciente. Y Dios nos dice, esto es levadura, manténganse lejos de esto. Luego dice, o borracho, bueno, creo que es claro lo que dice, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y entonces él sigue agregando y dice, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Le llama a los que están fuera a los que no son creyentes. Y entonces dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, quiere decir a los creyentes, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, lo que Pablo les está diciendo entonces es que él ya les había escrito antes que debían cuidarse de aquellos que llamándose cristianos vivían abiertamente en pecado. ¿Por qué? Porque entonces las personas que no conocían a Cristo se podrían confundir y parecía ser que era una religión más que no transformaba a nadie. Ese no es el camino de Cristo. El camino de Cristo es una vida nueva a través de Jesucristo. Como 2 Corintios 5:17 nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida del creyente y así es como nosotros debemos buscar caminar con el Señor. De otra manera, Dios nos advierte siempre, su testimonio está en juego y esto es algo que debemos definitivamente considerar. Bueno, vamos a detenernos acá en nuestro estudio. Creo yo que podemos entender que el llamado de Dios es apartarnos del pecado, tanto de forma personal como de aquellos que abiertamente viven en pecado, aún cuando, quizá podemos decirlo de esta manera, llevan una Biblia bajo el brazo. Dios nos dice, cuidado, debemos ser luz, y esa luz requiere que Cristo llene nuestras vidas
para que entonces Él alumbre a través de nosotros. Pero si nosotros convivimos con aquellos que, llamándose cristianos, viven en tinieblas, esa luz de Cristo va a ser estorbada. Por eso es que el creyente debe ser muy cuidadoso, tanto en su vida personal, en el camino con Cristo, en el caminar con Cristo, buscando una vida de santidad, y debe ser muy cuidadoso también con quién hace su círculo íntimo, con quién se relaciona. Miren, hay muchos creyentes que arruinan el testimonio que Cristo les ha dado a través de malos negocios que hacen, o simplemente al no ser compasivos, sino en la avaricia buscar aún pasar encima de alguien con tal de obtener lo que quiere. Ese no es el camino que el Señor ha trazado para sus hijos, y lo que Él anhela entonces es que nos apartemos del pecado. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, y te pedimos que seas tú quien nos enseña y quien nos alienta, mi Dios, a buscar tu rostro y a vivir lejos del pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender que si tú pagaste el precio de nuestra salvación derramando tu sangre en la cruz, nosotros, Señor, somos tuyos y nuestra vida debe ser tuya, te pertenece a ti. Ayúdanos a vivir así. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.